Yo quisiera entonces que para empezar, qué bueno fuera que de pronto algunos no comprenden bien el término o no lo asocia muy bien o como decía Wilmar ahorita, al hablar de demonología solamente pensarán en demonios, pero como dice Wilmar, el término es más amplio. Entonces, qué bueno empezar aclarando bien el término para que sepamos de qué es que vamos a hablar. Entonces, me gustaría que el hermano Wilmar nos ampliara el concepto de demonología y ya entonces empezar a adentrarnos en las preguntas para saber en qué vamos a enfocar. Bueno, cuando hablamos de la demonología, estamos hablando de Daimon Logos, que es el estudio de los demonios. El estudio de los demonios inició con el pueblo de Israel cuando ellos empezaron a estudiar a un demonio que llamaba Baal. Y ahí empieza realmente el estudio de la demonología. Cuando el pueblo de Israel empezó a darse cuenta que las obras que ellos hacían no eran por propia cuenta de ellos, sino que había una extraña en el mundo conocido pues de ellos que los impulsaba a no hacer el bien sino el mal. O sea que esto no es nuevo dentro del espectro de la iglesia, sino que el pueblo de Israel es el primero en descubrir que había unas fuerzas negativas, indistintamente de los dioses que tenían, que los llevaban a hacer una obra maligna y perversa. Ellos eh, quedaron en la conclusión de que había algo fuera de lo físico que les impulsaba a hacer el mal. Y por esta causa, ellos consideraron que los sacrificios que pudieran hacer para Dios los tenían que hacer de una forma muy metódica y muy cumplida para ellos liberarse de esos demonios. De hecho, inclusive consideraron de que el pecado eran demonios que el Señor soltaba en contra de ellos, el pecado y la enfermedad que el Señor soltaba en contra de ellos por su desobediencia. Entonces, no es un término nuevo, sino que la demonología viene desde tiempos antiguos y que ellos empezaron a discernir que si había un Dios espíritu omnipotente, omnisciente, soberano, también había una fuerza demoníaca y que consideraban de que no eran uno, sino unas fuerzas muy grandes que se podían manifestar en la vida de ellos como el pecado y el mal. Ok, entonces aquí tenemos un concepto más amplio del tema que vamos a tratar, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Yo voy a ir mirándolas porque de pronto en lo que se va diciendo se van contestando algunas, entonces para no ir a repetir lo mismo. Aquí hay una pregunta y dice que según la Biblia existen, si existen los demonios. Bueno, eso es una pregunta que tiene su respuesta. Pero pregunta, que si dentro de esos demonios hay rangos y que cuáles son esos rangos. Bueno, a ver, muchachos, la palabra demonio en sí tiene una raíz que por acá la tengo, y, y digámoslo así, esa raíz es seres de oscuridad. ¿Y por qué seres de oscuridad? Porque ellos, aunque de pronto lo tengamos en un conocimiento nosotros básico como creyentes, también tenemos que hablar de que la ausencia de Dios o los que estuvieron cerca de Dios, eh, al, al Dios abandonarlos, era, digámoslo así, si Dios los abandonaba, ellos ya no serían seres de luz como preferiblemente pues se pudiese conocer. Sabemos que ángeles son seres de luz, demonios son seres de oscuridad, o sea que la palabra demonio viene de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de Dios o la ausencia de la luz divina en ellos. La naturaleza de ellos fue luz,
pero como rechazaron a Dios, entonces ellos se convirtieron en seres de oscuridad. De ahí por eso es que los demonios son representados con tinieblas, son representados con una cantidad de significados, con maldad, con todo esto, porque son seres de oscuridad. Y si miramos los términos, digámoslo así, la raíz de la palabra o el término como tal, tenemos que conocer de que esa interpretación que se le da en latín y que se le da en griego es relacionada con Belial, con las deidades de ellos, pero eran unas deidades mm, con rostros terribles, con rostros terribles. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que caer en cuenta o caer en la cuenta de que para nosotros se nos muestra como una imagen terrible del demonio, pero realmente es la ausencia de Dios o la ausencia de la presencia de Dios en un ser. Ok. Con eso que estás diciendo, Wilmar, yo he leído algunas teologías y algunas dicen y sostienen que una cosa son los ángeles caídos y otra cosa son los demonios. Cuando ellos dicen eso, al ellos buscarle el origen a los demonios, no saben de dónde buscar el origen y empiezan a hacer unos inventos raros de teorías. Entonces, con eso que estás diciendo, pues es una posición, digo, muy nuestra, entender que los demonios fueron los ángeles que se revelaron en el cielo. Vea, hay dos clases de demonios. Hay unos demonios. Wilmar. Sí. Escucha. Sí, ahora sí. Hay unos demonios que fueron los que se rebelaron en contra de Dios y que el Señor los cita y dice que ellos quisieron llegar al trono, porque es que nosotros pensamos que los demonios están cerca del trono y no, ellos están distantes al trono. Ningún ángel ni ningún demonio está cerca de Dios. Para que tengamos, otro día estudiamos angelología, pero ningún ángel ni ningún demonio está cerca de Dios. La única cercanía que los ángeles y los demonios tienen de Dios es el resplandor de su gloria. Por eso cuando usted lee Isaías y Ezequiel, que habla de Luzbel o del ángel de la mañana que cayó, lucero de la mañana, está diciendo que él planeó subir hasta su trono, subir hasta su estrado, sentarse en su estrado, sentarse en su trono, porque los ángeles están en una esfera y Dios está en otro nivel, en otro. Entonces los ángeles solo pueden llegar o les es permitido llegar hasta donde la gloria de Dios se los permite. Porque como son seres creados, no son, aunque tienen la misma esencia de Dios, no pueden tener la misma divinidad, porque los ángeles, aunque son seres divinos por creación eterna o por creación inmortal, no tienen el mismo nivel de Dios, entonces llegan hasta cierto lugar. Por eso nosotros pensamos que los ángeles están ahí pegados del trono, ahí pegaditos. No, los ángeles llamados querubines o serafines están distantes del trono porque son seres creados, son una raza. Lo otro es que cuando vemos los dos grupos de ángeles que cayeron del cielo, uno fueron los que se rebelaron y otros los que rechazaron su naturaleza. Los que se rebelaron, esos son los que están en los aires, los que están digámoslo, en medio de nosotros, los que impulsan al ser humano a hacer el mal, a hacer el pecado. Los que se rebelaron están por acá, pero los que rechazaron su naturaleza, que era la naturaleza inmortal o con parte de divinidad, Esos son los que menciona Judas. Esos son los que menciona Judas, que rechazaron naturaleza, pero no llegaron acá a la tierra, sino que Dios los condenó de una vez, los llevó a un lugar donde están
preparados o separados para salir el día grande y terrible de Jehová. ¿Y por qué van a salir? Porque ese día Dios va a juzgar la tierra y ellos también van a ser juzgados ese día. O sea que van a ver el furor de la ira de Dios. No van a, porque muchos pensamos que ellos van a salir a hacer el mal y que van a salir a hacer esto y aquello. No, ellos realmente van a salir a mirar el furor de la ira de Dios, porque ellos después de esto también van a ser condenados. Algo que hay que aclarar acá, muchachos, o bueno, permítame decirle, muchachos, sí. es que tenemos que recordar que en el infierno no hay nada ni nadie. No hay ni seres condenados, no hay ni demonios, no hay absolutamente nada. Tenemos que hoy entender más que nunca que si algo le tiene miedo a Satanás es al infierno, porque recordemos que el infierno va a ser la cárcel perentoria, o sea, la cárcel por 1000 años para Satanás. Pero después de esto, Satanás será soltado y en ese soltado significa que volverá a salir de la cárcel, pero ya para recibir el juicio final. Recordemos que las dos citas que vamos ahora es Isaías 14 y Ezequiel 28, que nos habla de este término. Apocalipsis capítulo 12, verso 12, habla de los ángeles que saldrán de la tierra, los demonios que saldrán de la tierra serán soltados. Y el capítulo 12, verso 4 dice que Satanás organizará rebeliones, pero el verso 12 dice que saldrán con ira. ¿Por qué? Porque estuvieron encarcelados, atrapados en el tiempo durante todo el año que lleva la creación, porque ellos se rechazaron su dignidad y entonces no quisieron estar cerca de Dios, pero Dios no los dejó en los aires, porque ellos no se rebelaron por poder, ellos rechazaron su dignidad, o sea, rechazaron ser ángeles, rechazaron estar con Dios. Pero los querubines, los serafines que cayeron con Satanás, sí se rebelaron en contra de Dios, entonces Dios los dejó acá en esta esfera de la creación. Y los otros están separados para el día del juicio, para que vean el día de Jehová, el terror de Jehová, y saldrán con ira a atacar la creación de Jehová, entre ellas que son los hombres, pero es para que vean el juicio de Jehová, el día de Jehová grande y terrible. Bueno, está bien. Bueno, aquí hay unas preguntas que ya se remiten más como a las creencias que se va creando dentro de la misma gente, entre los mismos hermanos, que algunas podrían ser mitos, otras podrían ser ciertas. Muchas cosas que se dan a la hora de reprender o echar fuera un demonio. Aquí hay una pregunta. Ahí sí quiero que participe Norman y usted. Bueno, listo. Espera, pues, no, a ver, hermano Norman, por aquí hay una pregunta. Hágale, hermano Eliezer, estamos aquí. Queremos escucharlo. ¿Qué tan bíblica es la afirmación que si le das agua a un endemoniado se hace más fuerte? Que si le das agua a un endemoniado se hace más fuerte. Sí, eso pues yo pienso, hermano, que hace mucho porque... Como usted estaba diciendo hace un momento, hermano Eliezer, dentro de la misma iglesia, en el transcurso de los años, pues se van creando mitos. Y a veces nosotros mismos patrocinamos esos mitos dentro de la iglesia, los mismos creyentes, las mismas personas a veces patrocinan todo eso. Pero definitivamente estamos hablando de dos cosas distintas porque estamos hablando de un asunto espiritual y no lo podemos relacionar en ese sentido con un asunto que tiene que ver con algo mineral como sería el agua. Es decir, que eso no tiene ningún sentido porque sabemos que pues, lo que hemos aprendido, la influencia que hay por parte de los espíritus o los demonios, es una influencia espiritual y no depende de las características físicas del individuo que está siendo poseído, que tiene alguna influencia demoníaca. Entonces, pues creo que es bueno y decir, y es claro que eso pertenece a un mito, pero es la naturaleza, es muy diferente la naturaleza en lo que se menciona ahí, un asunto mineral como el agua,
cuando estamos hablando de algo espiritual que tiene que ver con la influencia de los espíritus. Ok. Entonces, digamos que es un mito, como el programa que salen por ahí, ¿cierto? En realidad es un mito. Sí, porque de hecho es algo que uno ha escuchado mucho y a veces tiene en algunas personas tiene, me podrás decir, tiene una afirmación de que eso pasa. Porque uno ve que gente cuando está expulsando un demonio y casualmente pide agua, no le den agua, no le den agua. Entonces se van Claro, formando A ver, unos conceptos. es muy similar, perdón, es muy similar incluso a la idea mencionando un poco lo que estaba mencionando el hermano Wilman, también es la misma idea que muchos tienen respecto al infierno. Incluso muchos han comprado la idea del infierno relacionada con un libro que escribió un señor italiano por allá que se llama el Dante Alighieri, que presentó un infierno donde habían demonios con lanzas chuzando a la gente, que habían como una especie de jerarquía en el infierno donde habían unas personas que eran castigadas de una manera y todavía hay personas en la iglesia que creen que en el infierno hay como varios sectores de castigo y que hay demonios que están con una lanza, enterrándoles a lanza a algunas personas, que otros están por allá que en unas pailas que arden. Y eso fue un libro que escribió un señor hace muchísimos años y muchos compraron esa idea. Y así sucesivamente van surgiendo muchos mitos entre los mismos cristianos, pero pues como decía el hermano Wilmar ahorita, yo creo que es muy importante determinar la naturaleza de lo que estamos hablando para poder de la misma manera pues sacar las conclusiones respecto a todo ese tema. bueno, yo sí quisiera también añadir algo, muy bien lo que dijo Norman. Sería inhumano no darle agua a un endemoniado. Porque es que la persona endemoniada se deshidrata por la fuerza física que producen los demonios en ella. Entonces, si la persona pide agua, no es porque los demonios tomen fuerza con el agua, sino que la persona se deshidrata normalmente y lo que va a suceder es que le da un colapso, le puede dar hasta un infarto. Entonces, es mejor darle agua, pero los demonios no reciben fuerza ni con agua ni sin agua. Porque es que a veces son más los mitos y las paradigmas que nacen desde cero, desde que alguien se lo inventó, alguien lo hizo, alguien lo dijo, pero que de una realidad bíblica o escritural. Lo otro es que también tenemos que tener claridad sobre el actuar de los demonios. El actuar de los demonios hay que reconocer que se aumentan de incredulidad, se alimentan de incredulidad, del miedo. Y entonces eso ha permitido sacar tanto mito a la calle, tanto mito a la luz. Entonces que una cantidad, no, ahí va a haber otra pregunta, me imagino, que cierre los ojos, que cierre la puerta. Yo quisiera también que por ahí nos dijo Felipe que había un muchacho católico. Tuve la oportunidad de estudiar la demonología y la angelología en la universidad. Sí, señor, señor Andrés Orozco. Y ahí habían varios católicos, curas, sacerdotes, pero no era una universidad católica. Y lo que sucede con algo que llama el exorcismo, creo que es exorcismo, exorcizar. Exorcizar. Exorcizar en los términos teológicos es sacar un demonio con otro demonio. Eso es exorcizar. Se saca un demonio con otro demonio, porque la única forma bíblica, teológica, escritural para sacar un demonio es en el nombre de Jesús. Y cuando la única forma bíblica, el Señor lo advirtió 3 veces lo advirtió y dijo que era en su nombre, era en el nombre de Él, para sacar un demonio. Entonces sucede que cuando se invoca otra persona u otro ser que no es Jesucristo, estás sacando ese demonio y diciéndole, vea, aquí, para que se calme la situación, aquí va a quedar otro demonio. Porque como dice 1 Corintios 6, no se puede sacar a Satanás con Belial, todos dos son Satanás.
Entonces, con el respeto pues de Andrés Orozco, hay que determinar que cuando se invoca otro Dios, otra deidad o otra divinidad que no sea Jesús, se está cometiendo idolatría. Y si se comete idolatría, los demonios al único nombre que le temen es al nombre verdadero de Jesús. Y es al nombre que es el que fue autorizado para echar un demonio. Y yo lo digo porque yo tengo familia católica, muy católica, sacerdotes, monjas. Y tuve la experiencia varias veces de que yo creo que a Norma le tocó por allá en Minas Amagá, donde nos llevaron un endemoniado que el cura nos mandó, porque ni el agua bendita ni nada de eso le sirvió. Entonces digo, vaya que donde los pentecostales hay una confraternidad, y nos los llevaron y fue libre. Claro, estaba ya todo aporreado y todo porque lo habían llevado a la iglesia católica, lo llevaron por allá en donde los trinitarios. Y ya después de que dejaron lo que iban a dejar ahí todo despedazadito, nos lo echaron a nosotros. Y recuerdo que la esposa de él dijo, el cura le pegó con la camándula como 10 correazos con la camándula y le echaba esto y esto. Porque es que ni siquiera es la persona, es el nombre de Jesús con la autoridad bíblica, la autoridad respaldada a quienes lo conocen. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos de la demonología, es un campo demasiado amplio. Y yo pienso que, Felipe, nos toca hacer otras 5 conferencias porque es un campo demasiado amplio en el cual tenemos que mirar. Los demonios se alimentan del miedo, del terror, del susto. Y eso, el miedo, el terror, el susto, debilita lo que llaman la fe. Debilita la fe. Porque el miedo, el terror, el susto produce incredulidad, incertidumbre. Y al producir incredulidad e incertidumbre, se deja de reconocer el nombre de Jesús, se deja de reconocer la autoridad. Con el respeto de todos los que están acá, incluyendo los pastores, se invoca mucho la sangre de Cristo. Para terminar este puntico, la sangre de Cristo no fue dada para echar fuera demonios. La sangre de Cristo no fue dada para sanar enfermos. La sangre de Cristo no fue dada para protección en la noche. La sangre de Cristo fue dada para una sola cosa: limpiar los pecados del hombre. Es que la sangre de Cristo nos guarde, la sangre de Cristo nos... No, la sangre de Cristo tiene una sola función y es limpiar los pecados del hombre. La profecía lo decía y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, sangre de Cristo, guárdame, sangre de Cristo, protégeme, No, la sangre de Cristo sirve para una sola cosa, es limpiar los pecados del hombre, pero cuando el hombre en su corazón ha decidido cambiar y ha decidido arrepentirse de corazón y decirle a la sangre de Cristo que le limpie de todo pecado, de toda transgresión. Sigamos, muchachos. Hermano Wilmar, discúlpeme, por aquí Andrés hace una pregunta. Sí. Él dice, ¿a qué otro Dios mencionan los católicos? En este caso de la deidad que usted menciona en el momento del exorcismo. Yo tuve la oportunidad de que en mi casa había una endemoniada, mencionaban a San Marcos de León, mencionaban a este otro cura, uno que fue cura, no recuerdo el nombre en este momento, que había echado por ahí unos demonios en Italia, una muchacha. Realmente lo que pasa, Andrés, es que cuando hablamos de las escrituras y hablamos de la religión como tal, las religiones o digamos, las formas de practicar la cristiandad son formas, digámoslo, no bíblicas y no teológicas, porque realmente cuando tienen la oportunidad ustedes de estudiar la teología, yo me di cuenta, por ejemplo, cuando iba a entrar a una universidad teológica católica, yo consulté y me decían que se estudia es catolicismo, o sea, todas las tesis, las 95 tesis del catolicismo, todas sus divinidades, sus prácticas, todo. Y entonces yo dije, no, yo necesito otra cosa.
Y entonces empecé a estudiar teología pura y con una licenciatura en ciencias bíblicas. Y ahí me di cuenta de que realmente puede usted pegarse de lo que quiera, pero hay un solo camino, hay un solo cielo, hay un solo Dios, hay un solo nombre. Y así como en el infierno no hay divinidades, ni dioses, ni nada, en el cielo tampoco hay absolutamente nada. Hace poco encontraron la tumba de María, la madre de Jesús, y eso está hasta en YouTube, en Google. Encontraron la tumba donde enterraron el cuerpo de Pablo y de Pedro. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, no hay, por eso el Señor dijo, nadie ha subido al cielo, solo hay uno en el cielo. Él hablaba de su divinidad, él estaba en la tierra, Dios, el Hijo del Hombre que está en el cielo, porque solo había uno. Entonces, cuando nos pegamos de otra cosa que no es divina o que no tiene una potestad, porque la única potestad es en Jesús, el único camino es Jesús, el único Salvador es Jesús, el único que está en el cielo es Jesús. Entonces ahí nos pegamos es de religión. Y de religión, pues ahorita precisamente estábamos hablando en otra clase, en la clase del instituto sobre mitología y sobre las deidades griegas, romanas, babilónicas. Y es necesario nosotros entender hasta qué punto nos va a facultar la autoridad en el nombre de Jesús y hasta qué punto nos va a desamparar cualquier otra creencia en otra divinidad o en otra deidad que ni siquiera tiene un estrado en el cielo. Okay. Bueno, aquí hay una pregunta, o bueno, dos preguntas que se pueden unificar. Y preguntan es, ¿qué diferencia hay entre un demonio o un endemoniado y un enfermo mental? Y la otra pregunta que es como para responderse juntas, ¿qué tan cierto es que un enfermo mental es un endemoniado? Me parece importante esta pregunta porque a veces se confunde una cosa con la otra. Bueno, Y a veces se ha ido a reprender a quien no está endemoniado y se le hacen ciertas cosas. Porque vea, a mí me pasó una vez, me tocó ir una vez a un sitio de estos, y la realidad es que uno podría pensar, Wilmar, hermano Norman, que no todo el que está allá está realmente enfermo mental. No todo puede tener un enfermo mental, porque una vez yo fui a un lugar de esos y la incomodidad que yo sentí, nunca la llegué a sentir en otros lugares, así que llegué a visitar, por la forma como algunos me miraban, la forma como me observaban, y me acordé del libro de Vila el Pentecostal. Yo me leí los dos tomos de Vila el Pentecostal, y él menciona un caso en el que él fue a un lugar de estos y donde no lo conocía nadie. Él dijo que cuando estaba allá en ese lugar, esa reclusión de gente enferma mental, lo empezaron a rodear varios de estos enfermos y le hicieron como una especie de rondalla, y alrededor de él empezaron a gritarle y a decirle, vive el Pentecostal, vive el Pentecostal. Entonces él decía que él ahí pues vio que muchas de esas gentes no estaban realmente enfermos mentalmente, sino que tenían algo más. Entonces creo que aquí entra ya mucho a trabajar el discernimiento, a saber cuándo es una posesión demoníaca y cuándo es un enfermo. Porque porque como te digo, se han cometido muchos errores y han cogido a algunos enfermos y les han dado duro y les han dado duro, y el pobre enfermo es que yo no estoy endemoniado, yo no estoy endemoniado, y hasta que tiene que llegar alguien que tenga discernimiento y decir, no, no, es que él no está endemoniado, es lo que tiene es una enfermedad. Es que uno de los problemas graves nuestros es que nos volvimos protagonistas del poder y de la autoridad. Nosotros no tenemos poder. Nosotros tenemos un poder delegado. Y entonces ahí está el problema. Cuando no creemos que el demonio va a salir en el nombre de Jesús, entonces nos le paramos encima, lo empujamos, le echamos agua, le tiramos esto, le tiramos aquello. Y yo le enseñaba a la iglesia, un endemoniado no se rodea, ni se amarra, ni se coge, porque es que contra la autoridad no se discute ni se pelea. La autoridad por sí misma vence cualquier forma de autoridad. Satanás sabe quién invoca el nombre de veras, que el problema está en quién lo invoca.
Entonces a veces nuestra escuela, venimos de una escuela donde el endemoniado le ponían el codo, la rodilla en la nuca, lo revolcaban, lo cargaban entre 10, lo montaban a una silla, luego lo bajaban, luego, y hasta que no todo el mundo le montaba encima, no creíamos que estaba libre. Eso es completamente equivocado. El demonio sale en el nombre de Jesús. Y Amén. hay que tener discernimiento, y ese es el factor determinante en esta conversación. El discernimiento, tanto para lo externo como para lo interno. La obra maligna y perversa de Satanás en mí y la obra maligna y perversa de Satanás en los demás. Cuando yo cojo una persona que porque tiene los ojos torcidos o porque está mirando de lado o porque esto, aquello, le voy a creer que tiene una posesión demoníaca, estoy completamente equivocado. Para la información de todos, inclusive de la visita a Andrés, bíblicamente, el Señor lo dijo 4 veces y el apóstol Juan lo dijo y el apóstol Pedro, y dijeron, el mundo entero está plagado de demonios. En la Biblia, la Biblia Vetus Latina, la más antigua, dice, el mundo, los hombres del mundo están llenos de demonios. Si nosotros que practicamos la Biblia y que tratamos de estar aparte del pecado y aún así pecamos, Satanás nos manda dardos de fuego y nos manda influencias, nos manda llamitas para hacernos quemar. ¿Qué será del mundo? Entonces, todo el mundo, y acá lo podemos, si quiere entrar en discusión, todo el mundo, excepto la iglesia que está fiel a Dios, tiene demonios. Todo el mundo está manipulado por demonios. Jesús le dijo a los judíos que creían tener a Elohim, a YHWH, a Gran Yo Soy, a Yeshua, ellos le dijo, ustedes son hijos del diablo y están viviendo bajo el diablo y hacen las obras del diablo. Y para hacer las obras del diablo tienen que ser dictadas de adentro hacia afuera. Tienen que estar desde la mente hacia afuera, no mirando desde las prácticas. Entonces, si el mundo entero, entonces no podemos coger una persona porque es que todo el mundo está endemoniado. Todo el que practica el mal tiene una influencia demoníaca, tiene una fuerza demoníaca en sí mismo. Entonces hay que hacer es un trabajo más bien de enseñar a los creyentes cómo es una manifestación demoníaca para poder nosotros liberar. Porque yo les digo algo, y se los digo, acá está Felipe, que yo soy muy claro con las clases y con todo. Nosotros en un tiempo nos creímos cazafantasmas. Vamos a echar los demonios de allá de la casa tal, vamos a liberar tal endemoniado, vamos a liberar. Y el Señor nos mandó a eso. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio y el Evangelio libera, por su propio poder, libera a las personas. Ahora, si a mí me dicen, vaya, eche los demonios de una casa de por allá, donde son fornicarios, son borrachos, yo voy y los echo, me desgasto. La lucha contra un demonio a los que le ha tocado o contra varios demonios en una persona es un desgaste casi de infarto. Y usted termina por ahí al otro día molido y con influencias. Usted va y lo echa, pero a esa persona al otro día va a seguir borracho, va a seguir bebiendo, va a seguir fornicando, porque es que hubo una liberación, más no una conversión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me dicen, vaya, eche fuera un demonio, yo le digo, no, dígale que venga acá al culto, que la palabra lo libera a uno automáticamente y lo va liberando paulatinamente. Yo creo que los que fuimos bautizados en el nombre de Jesús, inclusive seguimos con cadenas después de eso. ¿Por qué? Porque el bautismo es el inicio de una nueva vida, es la aspiración de una buena conciencia. Vamos dejando paulatinamente todos los vicios, todas las cosas que teníamos antes. Y a lo último tenemos un nuevo nacimiento y un nuevo hombre. Pero realmente hemos crecido en unos paradigmas muy tremendos. Mi pastor me mandaba por allá a echar fuera demonios a muchachos por allá que al otro día estaban fornicando, que al otro día estaban bebiendo, que no volvían a la iglesia. Y era un desgaste tremendo. Ahora no lo digo que no lo hagamos, pero hay que hacerlo con plena certidumbre de fe. Vamos a echar fuera un demonio que tenemos la autoridad, pero que igual esta persona va a seguir siendo atada por el pecado, exceptuando demonios que son de suicidio,
demonios que son de locura, que también para eso hay que tener discernimiento. Bien. Esto creo que va respondiendo a la pregunta que hay aquí, acerca de la diferencia que hay entre una posesión demoníaca y una influencia. Entonces, es como lo que decías, Wilmar, que todo mundo, yo termino este pedacito y yo te doy paso para que no nos quede esta pregunta, porque ya creo que con lo que ha dicho Wilmar se puede responder. Todo el mundo, la Biblia dice que todo el mundo está bajo la sombra del maligno, ¿cierto? Entonces todo el mundo está bajo la influencia demoníaca, bajo la influencia. Por eso, pues, lo que hacen. Pero entonces ahí se puede diferenciar entre la influencia y ya cuando una persona ya manifiesta cosas ajenas a él, ya es la posesión demoníaca. Pero todos están bajo la influencia del demonio. Sí. Me permiten, disculpe, hermano Wilmar, Sí. Encontré un texto referente a lo que usted afirma en Mateo 12:43, donde Jesús dice, el espíritu inmundo que vuelve. Eso, pues, creería yo que nos da a entender directamente que toda persona tiene espíritus. Una vez cree al evangelio, ahí es donde es libre, pero si, digámoslo así en términos coloquiales, se descuida espiritualmente o se aparta viviendo un evangelio de apariencias, pero no de realidad, ahí es donde vuelve el espíritu inmundo, con 7 peores que él. Sí, lo que pasa es que ya, lo que pasa es que el espíritu inmundo vuelve, es sobre aquel que ya está caminando en la iglesia. No sobre la persona que fue liberada, sino sobre aquella persona que ya el Señor ha limpiado la casa. O sea, limpiar la casa, barrerla, es barrerla de los pecados pasados, de la vida pasada. Y sabemos que la mayoría de bautizados han tenido una prueba muy fuerte después de bautizados, porque Satanás quiere volver a la casa inicial, a la casa que tenía. Pero acá hay una pregunta de Andrés y dice algo bien interesante. Sobre no me quedó claro sobre las deidades. La iglesia tiene sacerdotes especializados para hacer esos exorcismos. No sé qué fanático estará haciendo eso. Debe ser con un permiso para hacerlo. Y respecto a los cuerpos de Pedro y otros están en el Vaticano. Bueno, no sé si todos. Bueno, a ver, Andrés. Este tema, yo creo que este tema serían discusiones interminables, Andrés. Primero porque ninguno de los apóstoles fue a Roma. Pedro no fue a Roma, ni murió en Roma, ni fue sepultado en Roma. Y de hecho, para la información de todos, el catolicismo romano se establece después del año 325. Antes se llamó el Imperio Romano, para empezar. Los demonios, los sacerdotes católicos estudian lo que llama magia blanca, que no es magia blanca, eso es magia negra. Y en la invocación invocan demonios. Yo tuve un libro de magia blanca católica antes de convertirme al evangelio, llamaban demonios, pues que maluco mencionar los nombres acá, para echar fuera un demonio o hacer un exorcismo, llamaban un demonio Reón, Damián, otro Belial. Entonces, cuando ellos sacan un demonio, no es con un poder espiritual del cielo, es con una práctica que ellos aprendieron en la escuela teológica de ellos, en las prácticas teológicas. Y para la información, pues, de Andrés, el 80% de las prácticas católicas no vienen de ahora, vienen de Nabucodonosor. Vienen de prácticas ocultistas, vienen de Caldea. Caldea era la ciudad de los brujos. Y todas esas prácticas las adoptó Babilonia, de Babilonia pasaron a todos los imperios. Y entonces el 80% de las prácticas católicas
los ritos, los rituales, las cruces, los soles que tienen, todo eso, el Santísimo, con mucho respeto. Eso, el Santísimo viene de allá de Babilonia. Los primeros que tuvieron eso fueron los caldeos. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que hablar de que se saca un demonio con otro demonio, porque realmente los católicos no tienen un piso bíblico de práctica para echar fuera demonios. Tienen una creencia como religión. Y sabemos que en el escalafón de los demonios también está el escalafón de los humanos. Los demonios están sometidos a los humanos a obedecer de acuerdo al pacto o el nivel de poder que tenga ese humano demoníaco o espiritual. Es decir, yo tengo el nombre de Jesús, tengo la autoridad, tengo el conocimiento bíblico, yo tengo la autoridad de echar fuera un demonio. Pero también los que practican ocultismo y satanismo y este tipo de magia blanca, que entre ellos ya son hasta pastores trinitarios que manejan magia blanca, y yo sé por qué lo digo, porque ha habido concilios desde que el Papa Vaticano II, Juan Pablo II, perdón, tuvo una reunión con ellos en el año 95, 96, en Nueva York, donde hubo prácticas de cómo hipnotizar a 10,000 personas, 20,000 personas, y uno de los grandes hombres fue Tom Happ, que estuvo allá enseñándoles cómo hipnotizar. Con solo decir aleluya se hipnotizan. Y ellos tuvieron una reunión con el Papa en el Vaticano también. Vemos las fotos que le besaban la mano, hicieron un pacto, y nosotros tenemos todo eso. ¿Por qué? Porque es que realmente cuando usted ve que el Papa alza el Santísimo, todo el mundo se queda. Eso es un poder hipnótico, y con el respeto de Andrés, pues que estamos hablando de teología, es un poder demoníaco. Entonces sí se saca un demonio con otro demonio, porque hay magia blanca y magia negra, pero realmente todas las magias son negras, son oscuras. Realmente lo que nos han enseñado realmente es, estamos lejos de la verdad. Primero que lo que pasa es que después del imperio niceánico, que fue con este hombre llamado Constantino, empoderó la religión más que el mismo imperio, porque él sabía que el imperio ya estaba acabándose, ya estaba en declive. Entonces entregó la potestad al imperio, pero ni los cuerpos de Pedro, ni de Pablo, ni de ninguno están en el Vaticano, están en tierra, porque la profecía dice que los mártires debían estar en la tierra sagrada, la tierra de Israel. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar que la religión nos ha enseñado mentiras hasta sin fundamento, con solo tradición, Andrés y muchachos, pero realmente no tienen un piso bíblico. Yo tengo mi primo que llama Orlando, y Arcángel es sacerdote católico. Y él era cura en Titiribí, yo era sacerdote en Titiribí. Y yo le decía a él, primo, usted sabe que las 98, 99 prácticas de la Iglesia Católica en su misal y en su religiosidad no están en la Biblia. Y él decía, eso es verdad, primo, pero yo no puedo defraudar a toda la cantidad de gente que cree en mí. Hermano Wilmar, discúlpeme, es que usted acaba de decir que su primo era el cura y es el cura en Titiribí, que usted era el sacerdote. O sea, ¿usted tuvo un pasado católico o...? No, yo era el sacerdote de la iglesia pentecostal. Entonces, cuando tú miras las escrituras y te das cuenta que las escrituras no te enseñan nada de la práctica que conocemos en la religión popular, ¿de dónde nos vamos a pegar? Ni siquiera por ahí hay un sacerdote que se llama Luis Toro, que yo pues como teólogo, yo me rasgo las vestiduras y me quiero tirar hasta el balcón con las apreciaciones de este señor, que son apreciaciones conceptuales, y forza el texto y forza la Biblia, cuando la verdad no tiene nada ni relación con lo que está expresando. Entonces me preocupa que de todas maneras la gente siga creyendo en cosas que son antibíblicas. La única práctica bíblica que hace la Iglesia Católica es el matrimonio. De resto, todo sus prácticas están fuera de contexto bíblico y teológico, pero pues no estamos en el tema como tal, pero
Andrés preguntó sobre el Vaticano y los cuerpos de los apóstoles. No hay un solo cuerpo de los apóstoles en el Vaticano y está comprobado por los teólogos de Dinamarca que estuvieron haciendo una investigación vaticana y ellos comentan que en el Vaticano solo están los restos óseos desde casi los primeros papas hasta hoy y de los primeros sacerdotes arzobispos hasta hoy de esa zona. ¿Qué otra pregunta, hermano? Bien, aquí hay otra. Mano Norman, no me vaya a dormir ahí sentado, hágame el favor. No, aquí Aquí estamos, preguntan, hermano, atentos. aquí preguntan algo y dicen, ¿es verdad que si cuando hay una liberación de un endemoniado y hay un hermano que no ha recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, que el endemoniado lo puede poseer a él? Pues lo mismo que estábamos, a mí me tocó responder todas las de los mitos, hermano Wilmar. Hágale a Norma, hágale. Pues yo pienso, hermano, que lo mismo que estábamos diciendo ahorita, relacionado con los mitos. Y eso lo he escuchado también en muchas ocasiones. A veces hasta se hablaba de distancias. Yo recuerdo que en ocasiones mencionaban acerca de determinada distancia que había que tener, como si hubiera un radio determinado donde el demonio al salir no iba a poseer a nadie. O sea, hasta geometría se le mete al asunto, se le mete química al asunto también. Película, le mete película. Exactamente. Incluso, hermano, yo quería también decir algo ahorita que estaba hablando hermano Wilmar, que me parece muy interesante respecto al uso adecuado de la sangre de Cristo o el propósito. También otro mito que hay y que mucha gente lo tiene es que creen que cuando se va a reprender un espíritu hay que imponer las manos. Y pues en lo que hemos aprendido, ni siquiera se deben imponer las manos, porque sabemos que la imposición de las manos es para bendecir, no para hacer algo relacionado con echar fuera demonios. Y eso lo tenemos claro porque pues desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, incluso cuando Pablo le dice a Timoteo que él recibió ese don que está en él y lo debía avivar, le fue dado por la imposición de las manos. Pero algunos imponen las manos y, como decía el hermano Wilmar, están utilizando prácticas que ni siquiera corresponden en realidad a lo que se debe hacer. Y realmente, como dice la Biblia, el mismo Jesús lo practicó. Él reprendía a los espíritus con la palabra. O sea, esa es la manera en que se debe hacer, con la palabra. Y la misma Biblia dice que así lo hacía él. Y en el sentido de lo que estamos mirando ahorita, creo que es muy, muy importante que obviamente la persona que va a participar de ese acto de reprender, como decía el hermano Wilmar en ese momento, tiene que tener la autoridad. Yo creo que lo más importante que está ahí es la autoridad. Y al hablar también del discernimiento de espíritus, en el caso de que sea un pastor el que va a tomar esa dirección del asunto, el pastor también tendrá la sabiduría para saber cómo va a ir a atender esa situación. Yo creo que el pastor Dios le ha dado la sabiduría para saber administrar todo eso, incluso para hacer la investigación, porque a veces no se hace ni siquiera investigación, sino que ante el primer movimiento o si la persona tiene alguna secreción de saliva, pues ya se está invocando el nombre de Jesús. Hay un texto muy interesante que yo lo quiero citar que se encuentra en San Marcos capítulo 9, versículo 21. Cuando a Jesús, un padre de familia, le trae a su hijo que presentaba como una manifestación demoníaca y dice que el muchacho tenía unas manifestaciones, pero Jesús, si usted analiza, Jesús lo primero que hizo fue como una investigación. Jesús vio que el muchacho estaba en esa condición, pero Jesús no hizo de una reprensión, sino que Jesús se puso a hablar con el papá. O sea, empezó a averiguar hace cuánto le pasa esto, cuánto tiempo lleva él así. El papá le dijo que desde niño. O sea, que eso nos muestra también que hubo una investigación, no fue que de una se lanzó a reprender o a echar fuera el espíritu, sino que hizo una investigación. Entonces creo que es muy importante ahí tener en cuenta que en este aspecto no debemos ir con ideas preconcebidas
como los mitos y las leyendas que han surgido dentro del mismo pentecostalismo y que nosotros hemos alimentado, sino que gracias a Dios hoy en día pues tenemos como, somos un poco más sofisticados en eso y hemos entendido y hemos aprendido como la importancia de analizar muy bien eso. Y sí tenemos que tener en claro que la Biblia nos dice, quiero citar algo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10, donde Pablo dice que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y por tanto, entonces quiere decir, en razón a esa situación, toma toda la armadura de Dios. Lo que sí debe de tener una persona es que una persona debe de estar vestido de esa armadura, y pues esa armadura está muy claro ahí lo que es. Dice que debe estar vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio, debe llevar el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, los elementos más importantes. Y entonces creo que pues eso sería como mi aporte, hermano, con base a esa pregunta. Excelente. La otra pregunta es con relación a la autoridad. La autoridad es para los que creen. Uno de los primeros dones que la persona recibe es el don de la gracia salvífica, que es diferente a la gracia de la predicación. La gracia salvífica es uno. El segundo, posiblemente el segundo don que recibe es el don del Espíritu Santo, pero no es la evidencia de hablar en nuevas lenguas, que eso es otra discusión que tenemos miraremos en otro tiempo, porque todos han creído que el hablar en lenguas es la llenura del Espíritu Santo. No, la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. El hablar en lenguas es una parte del todo. El todo es el Espíritu Santo. Pero en el orden de señales, el Señor puso el echar fuera demonios antes del hablar en lenguas. Entonces, ¿qué sucede? Si la persona que está preguntando dice, se necesita estar lleno del Espíritu Santo para echar fuera demonios. No, se necesita haber creído, haberse convertido, a estar convencido de que Jesús, el nombre de Jesús es la autoridad, y que el nombre de Jesús, como lo dice Efesios y lo dice Colosenses, exhibió públicamente a los demonios y los echó fuera del ser humano que crea, y triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente para mostrarle al ser humano que no tenía un demonio que lo venciera, que Jesús era el vencedor de la cruz y el vencedor de todos los demonios. Entonces, si la persona está preguntando que se necesita hablar en lengua para echar fuera demonios, no, se necesita es creer en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Lo otro es que hablar en lenguas no es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Hablar en lenguas es una señal. Es una señal. Y hay que hacer una gran diferencia en eso, porque es que muchos toman el hablar en lenguas como la llenura del Espíritu Santo. Y entonces en una fe colectiva de un campamento, de una semana espiritual, viene el borracho que viene en sano juicio, está en el culto, viene la señora fornicaria y habla en nuevas lenguas, pero nunca más vuelve. ¿Fue llena del Espíritu Santo o la señal la visitó como testimonio de juicio que puede caer en ella en el futuro? Juicio condenatorio que sí recibió de Dios, pero que no quiso aceptarlo. Entonces, el hablar en lenguas es diferente a la llenura del Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo entra en la persona cuando la persona empieza a creer en Jesús, lo que hace la obra, lo que nos redarguye de justicia y de pecado de juicio, lo que nos lleva al arrepentimiento, es el poder del Espíritu Santo que entró en nosotros ya y que está haciendo una obra antes de bautizarnos. Ya lo que viene después del bautismo es la señal de hablar en lenguas, porque es que la obra del Espíritu Santo se divide en 7 cosas y las hemos revuelto todas en una. Entonces, para echar fuera demonios necesito hablar en lenguas. El demonio o no entiende las lenguas o las entiende, es indiferente. Pero el hablar en lenguas ni siquiera da autoridad, porque es que hay gente que se le acerca a otra hablando en lenguas para que sea sana. Y la sanidad es en el nombre de Jesús. El echar fuera demonios es en el nombre de Jesús. El ungir a las personas es en el nombre de Jesús.
pero entonces se le acerca a otra hablando en lenguas y entonces la otra, pues, y si es inconverso, se asusta porque no sabe lo que está pasando. Entonces está la obra del Espíritu Santo, que está en 7 cosas. Está el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, la señal del Espíritu Santo. Y eso es completamente independientemente, todo esto es obra del Espíritu Santo en el creyente, porque es la obra, un paquete completo de la autoridad. La autoridad la da a aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y si no está autorizado, no es por el pastor, es porque no le tiene miedo todavía a ese tipo de manifestaciones, pero no porque el pastor lo prohíba o porque no haya hablado en lenguas. Bueno, Wilmar, disculpe. Espérate que un momentico, Pipe. Eso que está diciendo el hermano Wilmar es la contestación a la pregunta que hizo el hermano Francisco acerca de si echar demonios es para todos los creyentes o solo para algunas personas aprobadas. Esa también estaba aquí en las preguntas. Entonces, esa es la respuesta del hermano Wilmar. Y para añadirle, pues, es que Jesús lo dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es que creer. Ya cuando la persona llegó a Cristo, se bautizó en el nombre de Jesucristo, tiene autoridad porque creyó, como dice el hermano Wilmar. Entonces, porque usted no siempre, porque si usted está en un lugar solo y hay una manifestación demoníaca, ¿a quién va a llamar? ¿Va a esperar a que llegue alguien con el Espíritu Santo para reprender? No, usted está facultado para hacerlo. Desde, como decía también el hermano Norman, sea un creyente que vive fiel al Señor, y que a lo que dice Efesios capítulo 6, que está bien revestido de la armadura de Dios, hágale, no le tenga miedo, que es que usted también se le dio autoridad para que lo haga, no espera que llegue el diácono o el pastor, porque si usted está solo, entonces no se va a poner un demonio que porque no tengo el Espíritu Santo, no. Usted es un hijo de Dios, tiene potestad también para hacerlo. Hermanos ministros, ya que ustedes tocan el tema de la autoridad para echar fuera un demonio, podríamos decir que esa misma autoridad sirve para orar por un enfermo o en caso tal, si Dios así le pone el sentir al creyente raso, llamémoslo de esa manera, podría orar también para que un paralítico se levante. Hablando de esa misma autoridad que ustedes están... Lo que pasa es que, a ver muchachos, lo que pasa es que son cosas muy distintas. Primero es que la autoridad de echar fuera demonios se la da al creyente para sí mismo y luego para otros. Un creyente, si no ha sido libre, no puede echar fuera demonios. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué lo puse en orden de señales? Porque tenía el creyente que tener autoridad sobre los demonios que habían rodeado su vida y que de pronto lo influenciaban todavía. Y luego echarlo de los demás. Pero ya lo otro son manifestaciones de poder, manifestaciones ministeriales o de dones como tal de sanidad. El echar fuera demonios no es un don. El echar fuera demonios es una autoridad delegada. El don como tal sí permanece en el creyente o viene de tiempo en tiempo. Por ejemplo, el que hace milagros. No se mantiene haciendo milagros todos los días, viene de tiempo en tiempo. El que hace sanidades, no hace sanidades todos los días, viene de tiempo en tiempo. Pero la autoridad delegada para echar fuera demonios es porque esa persona le ha sido invocado el nombre de Jesús en las aguas del bautismo. Acá voy a hacer un paréntesis. Andrés pregunta, mas los fariseos al oírlo decían en Mateo capítulo, él escribe acá, Mateo 12, 24 al 26. Dice, los demonios, mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? Por eso no me cuadra. Dice Andrés, pero bueno, continuemos. Ni en la película he visto que echen en nombre de otra deidad. Así, ¿quién da la autoridad? Bueno, Andrés, hay que ser claros, hermano, vean. Resulta de que los sacerdotes y los fariseos no eran católicos. Los sacerdotes católicos no son del tiempo de Jesús. Los sacerdotes católicos estaban en el tiempo estaban en el templo de los dioses de Roma. No tenían nada que ver con el reinado
judío, hebraico. Eso es otro contexto completamente. Su adoración era a Baal, era al dios Sol, era a todos esos dioses que traían ellos. O sea que el sacerdocio católico romano no viene de Jesucristo, porque es que hay que diferenciar los contextos, porque la mayoría de hermanos inclusive creen que los sacerdotes que condenaron a Jesús eran católicos. No, ellos eran judíos. Entonces, lo que sí le digo es que aunque los fariseos conocían quién era Belcebú, y por eso les dije al principio, los sacerdotes romanos no saben quién es Belcebú. ¿Por qué? Porque ellos dentro del mismo contexto lo adoran. Yo le puedo mostrar tranquilamente dentro de la misa católica papal, que la están haciendo todos estos días, por ahí unas 10 imágenes o 15 imágenes de los sacerdotes babilonios y de los sacerdotes, de los dioses egipcios y babilonios que vienen en adoración desde allá hasta nuestros días. Entonces, cuando hablamos de los sacerdotes romanos y los sacerdotes judíos, eso está fuera de contexto, porque los sacerdotes judíos se refieren a los que Jesús, a los del tiempo de Jesús, no tenían nada que ver. Por eso, cuando vemos el concilio de Nicea con Constantino, el emperador, él ordena que el romanismo adopte las prácticas del cristianismo, porque el cristianismo había invadido, entre comillas, la tierra, además de la persecución. Entonces digo, vamos a adoptarlo. Tuvo un sueño con la cruz y todos esos cuentos, y desde ese día se empezó a adorar la cruz. O sea que trajo todos los dioses desde hacía 1700, 1800 años, recogiendo dioses, y aparte de eso, adopta la doctrina de los judíos cristianos, no de los judíos rasos, sino de los judíos cristianos, y por eso es que se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero realmente nunca fue apostólica, porque si hubieran sido apostólicos hubieran eliminado todos los dioses, hubieran eliminado todas las prácticas y se hubieran convertido a la forma que predicaban los apóstoles. Simplemente siguió siendo Roma, pero desde la otra dimensión del imperio, desde el imperio religioso. Pero cuando dice Satanás echa fuera a Satanás, sí, Satanás sí puede echar fuera a Satanás. ¿Por qué? Porque ellos tienen rango. Y yo creo que nos ha faltado esa pregunta. Tienen 4 rangos, los mismos 4 rangos que están en el cielo, están en la tierra. Entonces están los rangos ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y cuando están hablando de esos rangos, porque es que en la mente nuestra pensamos que el único querubín que llegó del cielo fue Satanás. No, llegaron muchos querubines con él, llegaron muchos arcángeles con él, llegaron muchos ángeles con él, llegaron muchos serafines con él. Entonces, en ese orden de días hay varios rangos. Pero ¿qué pasó? Como Satanás era el primero en haberse revelado en su corazón, llegó aquí a la tierra con cierta potestad sobre los que cayeron con él. Y en ese orden de ideas, lo que estamos hablando del catolicismo es que dentro de las prácticas pueden tener la autoridad que quieran, pero no tienen una autoridad bíblica. ¿Por qué? Porque no creen en la Biblia. La autoridad, las prácticas de ellos son ancestrales, vienen desde antes de Cristo. Y todas las prácticas del ceremonial, el misal. Si usted busca la ceremonia católica en los tiempos de Jesús, la ceremonia romana, perdón, en los tiempos de Jesús, es la misma que hacen ahora, pero le adaptaron el apostolado. Entonces, no estaba hablando con sacerdotes católicos, estaba hablando con judíos que conocían verdaderamente a Dios. Entonces él decía, si yo soy del diablo, ¿cómo puedo echar al diablo? Porque él sí era Dios. Entonces él sí tenía autoridad para echar al diablo, pero los fariseos decían, es que Satanás puede echar fuera a Satanás. Le dijeron que le venía de Belcebú. Él dijo, no, yo no vengo de Belcebú porque yo tengo la autoridad para echar fuera a Satanás. Y lo echó fuera y el hombre fue libre. En cambio, en el respecto del romanismo, es que vienen con adaptaciones de todos los tiempos y de todos los imperios.
Y entonces ahí vemos, por ejemplo, que yo le puedo mostrar a usted 10 dioses dentro de la Iglesia Católica que nunca han sido dioses de ellos. Entonces está Semiramis, está Tamuz, está Osiris, está Ra. Ra, ese sol lo trajeron de Egipto. Está Ra, está Isis, está Semiramis. Entonces, cuando vemos todo eso, yo los muestro en su misal católico como tal, pero no estamos discutiendo el catolicismo ni sus prácticas. Estamos en un tema de demonología, pero es bueno que también interrelacionemos estos temas. Entonces, no pensemos que el catolicismo romano era, que el sacerdocio romano o el sacerdocio de ese tiempo romano era el mismo sacerdocio judío. Son cosas completamente. A Jesús no lo juzgaron los católicos romanos. A Jesús lo juzgó el pueblo judío, el pueblo Pilatos y Herodes servían a Roma. Pero Herodes, recuerden que Herodes era de línea judía, ¿sí recuerdan? Entonces es completamente algo diferente. Pilatos sí era de línea romana. Entonces hay que entender esos contextos porque nos lleva a tener otro tipo de inquietudes. Bueno, no sé, dígame cómo estamos de tiempo. Ya son las 10:15. Pipe, dígame usted, porque como dijo Wilmar al comienzo, aquí hay mucha tela para cortar. Sí, ya estamos toda la noche, pero considero que ya son las 10:15. Démosle espacio a un par de preguntas más y damos por terminada la reunión. Preguntemos, Rúa, Sí. lo que está aquí escrito, Lady Bedoya y Andrés Orozco. Bueno, lo que dice la hermana Lady es, a ver, le entiendo. Cuando un hermano está echando fuera un demonio y el demonio empieza a vomitar el hermano. Yo entiendo que el que vomita es el hermano, no el endemoniado. No, perdón. Así lo entiendo, como no está puntuado, eso va derecho. No, pero la pregunta es que cuando un hermano está echando fuera un demonio de otra persona y la persona empieza a vomitar, a trasbocar, el hermano deduce que ya quedó libre, que ya salió el demonio, que si eso es normal. Bueno, ahora sí ya queda la pregunta más libre, más normal. Eso va dentro de lo mismo, Wilmar, mitos y cosas que nos vamos inventando. Eso es locura mística. Sí, eso es puro misticismo. Vea, yo estos días he estado, Felipe y muchachos, he estado aterrizando a todo el mundo, aterrizando. Porque en estos días nos cogió una paranoia colectiva. A mí no me ha cogido y ojalá no me coja. De predicar sobre la venida del Señor y el principio de dolores y todo eso. Y todo el mundo está predicando lo mismo. Y entonces están terrorificando la iglesia, están metiéndole terror a la iglesia que viene. Y el principio de dolores no es un juicio para la iglesia. El principio de dolores es una señal para la iglesia para que se prepare más antes del arrebatamiento. Pero como les decía yo, hoy en día le dio por soñar a todo el mundo, por ver visiones, ven hasta un pelo, por ahí una niña hablando en lenguas, que la mamá la pone a hablar en lenguas, que diga qué le dijo el Señor. Hermano, no hay que inventar nada. Yo le digo a estas personas, no inventen lo que ya está inventado, nos está cogiendo una locura colectiva, una paranoia colectiva, una paranoia mística. Y hermano, vean, si es principio de dolores, el Señor dijo, no se entristezcan, erguíos, alégrense, sean felices, porque ya está cerca vuestro galardón. Pero todos creemos que si el principio de dolores empieza, la iglesia va a estar eximida de eso. No es un juicio para la iglesia, pero Dios no va a sacar a la iglesia de eso porque la iglesia está en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? El principio de dolores simplemente es unos síntomas que van a ir de aumento. Entonces, si esta pandemia no es principio de dolores, esto se acaba y la vida continúa en diciembre, que ya podamos hacer los cultos y todo esto. Pero pensamos que el principio de dolores va a ser un día. Los teólogos convergen en unos textos que están en Daniel y en Isaías, que aproximadamente durará el mismo ministerio de Cristo. 3 años de terremotos, de temblores, de pandemias, de hambres, pero que la iglesia va a estar más llena de fe y en ese tiempo va a recoger el Señor a muchos
que están apartados muchas almas, y otros están predicando que no, que la iglesia va a entrar en una apostasía, en un enfriamiento espiritual. La pregunta es, si el Espíritu Santo prometió estar con nosotros todos los días, ¿por qué creemos que va a haber un enfriamiento? Antes debe haber un recogimiento. Entonces, esa locura generalizada también nos coge en la manifestación de los demonios. Vea, sí es verdad que físicamente la persona siente náuseas, siente como un dolorcito de cabeza, como una manifestación extraña. Pero es parte, digámoslo, de esa obra directa del Espíritu de Dios o de la autoridad de Dios, sacando esa influencia que ha tratado por las acciones y los hechos característicos de manifestarse. ¿Cómo manifestarse? La mentira es una manifestación diabólica, es una manifestación demoníaca. La ira, el enojo, de hecho la tristeza, la amargura, la fornicación, todo eso está implícito en el cuerpo. Entonces, cuando el espíritu quiere salir, hay una fuerza entre la naturaleza divina de Dios, con la autoridad del nombre de Jesús, y la naturaleza demoníaca que está dentro de la persona. ¿Quién la sufre? La sufre la persona y el cuerpo que está en medio de las dos. Y como la autoridad del nombre de Jesús es más fuerte, entonces el demonio sale, pero sale con ciertos síntomas humanos. ¿Por qué? Porque aunque el espíritu de Dios y el espíritu del demonio son dos seres de otra dimensión o de otra esfera, están dentro de un cuerpo. Entonces hay una lucha de poder allí y se manifiesta con el cuerpo humano. La mayoría de personas sienten síntomas de ganas de vomitar cuando hay una influencia extraña o cuando el demonio ha salido. Yo no sé si les ha pasado a Norman y a Rúa. ¿Se han visto ese caso? Sí, es que obviamente hacer una posesión es una lucha que hay interna, y casi siempre la persona cuando ya es libre da a entender síntomas de dolor, de desaliento, golpeada. Algunos vomitan, no, otros no. O sea, es que no en todos es igual, no en todos es igual. Y como también es de pensar que no siempre que hay una manifestación como un vómito o algo así es porque ya quedó libre, porque como usted dice, Wilmar, es que es mentiroso, engaña, y muchas veces cree que quedó libre y resulta que no. Y eso nos da pie para una pregunta que hay aquí, es ¿cuándo tener una seguridad de que la persona quedó libre? ¿Cuándo tener como esa seguridad? Porque como decimos, es engañador. Y algunos piensan, no, ya está, y resulta que de pronto no. Entonces, Wilmar, aquí hay una pregunta en dos, porque aquí ya se converge con una práctica que es muy pentecostal, diría yo, y que de verdad hay que cuando se le hace repetir al endemoniado que hay poder en Jesús, y que si el endemoniado, pues si la persona ya repitió es porque ya quedó libre. Norman. Wilmar. Bueno, quiero decir algo relacionado también que quería decir con lo que estaban mencionando ahorita. Como estaban mencionando que puede que hay unas manifestaciones físicas en las personas por el desgaste y que puede que tengan náuseas, pero hacer la diferencia que el hecho de que vomite no es que, como la persona preguntaba que si ahí había salido el demonio, hay que seguir insistiendo que es una naturaleza diferente. Las manifestaciones que hay es por la influencia que hay en un cuerpo humano que sufre todo ese peso de esa influencia, y esas manifestaciones son propias de ese cuerpo, más no de la naturaleza del demonio, para que la persona no piense que si vomitó es porque ahí sale el demonio. Eso es muy importante repetírselo a la persona. Y yo creo que, sí, señor. Norman, también hay que Sí, mirar señor. Algo que yo les enseñaba en el Instituto Bíblico, y con el respeto pues del pensamiento de cualquiera acá, es que todos han pensado que Satanás tiene poder sobre la naturaleza misma, y entonces él nos hace vomitar. Es esa naturaleza diferente al Espíritu de Dios y al demonio que estaban luchando dentro de nosotros. Y es bueno tenerla clara. Pero también allá en el huerto del Edén, todos pensamos
que Satanás sí tuvo el poder de coger una serpiente y ponerla a hablar y que la serpiente caminaba parada. Y entonces es algo, Satanás no tiene esa facultad ni ese poder. Entonces todos le echan la culpa a la pobre serpiente. Cuando el Señor espiritualizó la serpiente, dijo, es que tenía las mismas características de la serpiente: astuta, tramposa, lisonjera, silenciosa, pero no era una serpiente literal. Así pasa también con la manifestación demoníaca. Pensamos que el torcer los ojos, las ganas de vomitar, ya es una manifestación, y se le tiran 4 o 5, lo rodean y la persona está con la presión alta, llena de calor, casi asfixiada, y ahí la terminaron, y ahí la terminaron de dañar porque está desesperada la persona y hay una manifestación. Pero no quiere decir que siempre sea un detonante el vómito y este tipo de cosas. Norman, siga. Yo Bueno, creo que y en aquí, cuanto, y creo que, hermano, respecto a lo de la pregunta de la mejor manera para conocer si la persona ha sido verdaderamente libre, pues es el testimonio que tenemos de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que en los casos bíblicos, las personas que estuvieron endemoniadas, que estuvieron bajo la influencia, siempre manifestaron como una alteración en los sentidos. Al parecer, hay una alteración en los sentidos de las personas que los lleva a vivir en un lugar que no es su casa, en ocasiones a atentar contra su vida, los lleva a atacar a quienes no deben atacar, los lleva a hacer cosas en contra de su naturaleza, altera sus sentidos. Y la mejor manera de ver si verdaderamente fueron libres es la experiencia que tenía cada uno de ellos después de haber sido reprendido el espíritu, cuando nuevamente sus sentidos habían sido restablecidos. El que estaba desnudo, dice la Biblia, volvía a estar vestido, volvía a estar sentado, volvía a tener diálogo. Recordemos que uno de los aspectos de los demonios es que tienen intelecto. Es importante también hablar de esa parte, y es que ellos también tienen intelecto, y precisamente con ese intelecto es que interactúan desde el individuo en el cual están en su momento. Por eso es que los demonios tenían una conversación con Jesús y en su intelecto lo conocían a él. Ellos decían, sabemos quién eres, sabemos que vienes de Dios. Estaban conscientes de su estado de condenación, porque le decían, viniste a condenarnos antes de tiempo. Entonces manifestaban un intelecto, no era el intelecto de la persona, sino el intelecto del demonio. Y cuando la persona verdaderamente había quedado libre por la palabra expresada por Cristo, la persona recobraba nuevamente, según lo que nos dice en la Biblia, sus sentidos, estaba en su juicio cabal, tenía conversación, tenía diálogo y estaba libre de todas esas situaciones que manifestaba antes. Entonces, uno analiza que es como el testimonio veraz relacionado con la palabra de Dios a la hora de la persona verdaderamente estar libre. Y recordar que la liberación se hace con la palabra de Dios. Y como decía el hermano Wilmar hace un momento, pues, como tenemos la autoridad, creemos que esa autoridad se sobrepone a la autoridad del demonio y lo podemos echar fuera. Y no es una lucha de que él tenga que decir una serie de palabras como un código, porque es que en la liberación no es descifrar un código o el demonio debe expresar una clave, un código para salir, sino que es la autoridad con la que nosotros invocamos el nombre de Jesús. Ante ese nombre ya sabemos lo que dice la Biblia, se tiene que doblar toda rodilla y se tiene que someter cualquier fuerza porque es el nombre que nos ha sido dado. Inclusive yo difiero de eso, Jorge Eliezer, difiero de eso, de la práctica de decirle al endemoniado, diga conmigo 3 veces Jesús, diga Jesús, diga Jesús. La persona puede decir Jesús si quiere, porque es que la persona no tiene la autoridad. El que tiene la autoridad es aquel que está liberando a la persona. claro, Y claro. esto nos cabe para meter la pregunta de Andrés. Dice, y respecto a quién da la autoridad para echar demonios. La autoridad para echar demonios no la dan los estudios, no la dan 7 años en tal parte, no la da 7 años de teología, no la da esto. La autoridad para echar demonios la dio Jesucristo. Y Juan cita el texto en San Juan capítulo 1, verso del 9 en adelante, y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué vino? Vino a Israel. Vino a salvar al hombre. Lo de él es salvar, sí.
salvar, vino a salvar al hombre. Y los suyos Israel no le recibió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que Así no es. nacen por voluntad de carne, ni de varón, ni de religión, ni de tradición, sino de Dios. ¿Cómo se nace de Dios? Por el oído, por la palabra la que libera, la palabra la que enseña. Pero cuando estaba en su resurrección, se les apareció a los 11 mismos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y será bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Pero los que creen es los que ya antes se han convertido, se han arrepentido, se han convertido y se han bautizado en su nombre. O sea, la potestad no la da ningún pastor ni ningún sacerdote. La potestad la da Jesucristo a los que creen y se han arrepentido y se han bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Después del perdón de pecados viene la autoridad delegada por Dios, que es el nombre de Jesús y es la unción del Espíritu Santo para las capacidades extraordinarias del creyente en una situación que Dios la necesite o la requiere. Hermano Wilmar, Sí, por es aquí. que Discúlpame, hermano Eliezer. La hermana Lady quiere expresar bien su pregunta, la pregunta que hizo ahorita acerca del vómito. Ella dice que si el que vomita es el hermano que está yo limpio, qué le dije, que si eso es normal. yo qué le dije, tío. Yo sabía que por ahí va la cosa. Es que- Bueno, muchachos, para mí no es normal. No, porque no sé si, perdón, Wilma, no sé si la hermana Lady lo haga porque de pronto haya tenido un caso, algo conocido así Sí, de eso. pero no Bueno, investiguemos el entonces, de caso. pronto porque lo vio. Eliezer, no investiguemos el caso. Para mí no es normal como tal porque o es enfermo de diabetes o es enfermo de la presión. Esas son las únicas dos causas que le da vómito a uno. O le va a dar un infarto. Pero O de los nervios. pero si la lucha espiritual, la persona le dan ganas de vomitar, ahí hay otra cosa, ahí hay una lucha muy fuerte. Y pues, a mí me tocó un caso. Estábamos echando fuera un demonio y había un líder al lado mío y él era una muchacha endemoniada. Y el líder que estaba al lado mío le dijo, en el nombre de Jesús sal de ella. Y el demonio le dijo, ¿y vos por qué me decís así si vos, yo sé lo que haces vos? Así le dijo. Y le dijo, vos sos un mentiroso y vos sos un fornicario. Yo, ¿cómo? Cuando yo lo miré, porque es que Satanás sí sabe qué hacemos nosotros, aunque él no es omnipresente, los demonios se comunican entre sí. Cuando yo lo miré, yo le dije, hermano, córrase para allá y arrodíllese a orar para que Dios lo restaure. Y echamos fuera al demonio y el muchacho me dijo, sí, pastor, yo he visto pornografía, yo fornico. Entonces el demonio sí sabe, pero la influencia sí ataca, sí ataca. Y eso de verdad que cuando usted echa fuera un demonio, usted da papaya y está débil y está dándole, franqueando un lado de su vida, Satanás puede venirse con ímpetu porque usted lo ha echado, usted lo ha resistido y usted ha humillado a Satanás invocando el nombre de Jesús. Entonces sí puede ser, pero ya que la persona se omite, el que está echando fuera demonios, ya hay de pronto otra situación que es mejor, no quiero avanzar en eso. Sí, como digo yo, puede que se asuste o que eso que acabaste de decir, Vilma, responde una pregunta que había aquí, que si era verdad que los demonios conocían pues el pasado nuestro. Entonces, obviamente ellos están bajo mando del diablo y el diablo en la Biblia es llamado como el acusador. Entonces, claro, y como usted dice, ellos no son omniscientes, pero ellos se comunican y cuando están en un lugar ya saben la información de la persona y lo que usted comentó, le ha pasado a muchos, ¿cierto? De que ellos, así como reconocen al que ha estado en pecado y ha hecho lo malo, también reconocen a quien tiene autoridad también para enfrentarlos y ese tipo de cosas. Entonces, es que ahí esa pregunta ya se da respuesta, claro, conocen, claro, el diablo, y dice que es bien especialista en acusar y cuando conoce algo se encarniza con la persona en acusarlo. Y Sí. obviamente, pues sus demonios a ellos se comunican y saben las cosas.
Entonces, vea, yo pienso que en esto que estamos hablando de ahorita último, acerca de echar el demonio, de saber si está libre o no, yo creo que el ejemplo bíblico es muy claro, porque es que hay muchas cosas que sí entran como dentro del misticismo y todo eso, pero es que a nosotros Cristo nos dejó ejemplos muy claros como Él lo hizo, ¿cierto? El Señor no se ponía con cosas y no se ponía a pelear y nos delegó esa autoridad. Entonces nosotros nos llenamos de un poco de cosas que amárrenla, y eso sacamos a Religiosas. Raimundo y a todo el mundo. Nosotros, Exacto, y hacemos unas ceremonias raras, eso. raras unas Nosotros ceremonias. inclusive estamos trayendo algunas veces prácticas católicas a lo nuestro. Ujú. Y realmente nosotros hace rato dejamos todo ese tipo de prácticas y le creemos a la Biblia. Y bueno, Es para que, ir, hágale Norma. perdón, hermano Wilmar, es que parece que nosotros estamos también es haciendo exorcismos a veces. Sí, estamos en ese tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, muy usual pues que el predicador diga 3 veces, diga conmigo hay poder en Jesús, o invoque el nombre de Jesús 5 veces. Eso es ya folclórico, cultural nuestro. Pero independientemente que lo diga 1 o 10 veces o 100 veces, la autoridad no se da por el nivel de grito o el nivel que se repita o el número que se repita, sino que ya es algo que él prometió y que él a usted no lo va a dejar pues solo, porque yo una vez estaba yo apenas en mi vida cristiana y se manifestó un demonio en un redil, se llamaba redil en ese tiempo. Y entonces yo llamé a mi pastor y me dijo, ¿usted en qué nombre fue bautizado? En el nombre de Jesús. ¿Y usted qué nombre invoca cuando usted ora? El nombre de Jesús. Y entonces, ¿para qué me está llamando a mí si yo no soy Jesús? A usted le fue dada una potestad. Así me dijo. Y me tocó agarrarme con ese demonio, hermano. Él pidió agua y yo pedí malta, pero ahí no sé. Y Dios me dio la victoria. Pero inicialmente uno le da dificultad creer esa potestad que Dios le ha dado. Sobre todo se ha sido dada esa potestad. Y esa potestad inclusive sirve como poder liberador. Y bueno, el tema no nos alcanzó. Poder liberador, muchachos. Vea, yo, sin ser exorcista ni nada, yo sí apelo a la autoridad en nombre de Jesús. Y es, usted hace una oración caminando por su casa, invocando el nombre del Señor y diciendo, Señor, guarda mi casa, bendice mi vida, Jesús. Y eso da una bonanza, una tranquilidad en la casa de uno, porque ese nombre tiene su autoridad y su poder inmerso en él. Y Satanás sabe cuándo se ha invocado su nombre y cuándo se le ha entregado una casa, un lugar a Dios. Y entonces se cambia el mal aspecto, porque independientemente, muchachos, que tengamos el Espíritu Santo de nosotros, sabemos que el poder, el mundo entero está bajo el maligno está en los aires. Entonces nosotros también tenemos que usar esa autoridad para el entorno de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros seres queridos, invocando el nombre de Jesús y diciendo, Señor, guarda mi casa, guarda mi vida, guarda todo esto, porque Satanás sabe quién tiene autoridad y a quién respeta, y la autoridad la tiene Jesús. Y tiene que respetar ese nombre y nosotros creemos en ese nombre. Así es. Pipe, no, yo creo que ya por aquí justo y necesario, ya, como te digo, nos quedó mucha cosa por, por hablar, pero creo que temas importantes se fueron evacuando y mitos que realmente no tienen asilo bíblico y realmente el creyente lo que tiene que hacer es estar seguro en lo que cree, estar seguro en lo que cree y lo que tiene, porque a veces el creyente le da más importancia a la manifestación demoníaca que al poder del Señor Jesucristo que tiene en él. Entonces, sea cual sea el demonio, la legión que sea, pero si el creyente está bien firme en el Señor, tiene autoridad y lo puede hacer. Entonces, creo que aquí se respondieron varias preguntas, quedaron algunas ahí, pero creo que ya hay una idea muy buena sobre esto. Y entonces, ya si alguna cosa, ya mirarán si para después se continúa con esto o algunas otras temáticas. De todas maneras, hermano Wilmar, muy agradecido. Un placer verlo por aquí. El hermano Norman también. Un abrazo para todos. Sí, Andrés Orozco, un abrazo, Dios lo bendiga.
Esperamos volverlo a tener. Bueno, espéreme, Dios les bendiga a todos. Bueno, antes de que se vayan, le quiero agradecer a los hermanos que estuvieron presentes, los ministros, el hermano Norman Quiroz, Eliezer Rúa, Wilmar, también por aquí oculto y sin hablar estaba Carlos Carvajal, también estaba por ahí. Y pues les quiero agradecer a todos ustedes el haberse prestado para edificarnos, para eliminar mitos que en realidad tenemos muchísimos dentro de la iglesia pentecostal, mitos que no tienen un fundamento bíblico, como bien lo explicaba el hermano Wilmar. Y qué bueno que nos llevemos ese mensaje central de la enseñanza de hoy o de esta reunión, que una cosa es la religiosidad y otra cosa es lo que diga la palabra del Señor. Nosotros como creyentes debemos estar cimentados en lo que diga la bendita palabra del Señor. Y lo otro es que también el echar fuera demonios no es exclusivo de algunas personas, sino de todos aquellos que han creído o que hemos creído el Evangelio, que hemos obedecido, que perseveramos en él y que por ende el Señor Jesús nos da esa autoridad. Nuevamente reitero mis agradecimientos no solamente también para los pastores, sino para todos aquellos que se mostraron interesados en asistir, y para la próxima reunión estaremos enviándoles nuevamente la invitación. El Señor Jesús les bendiga a todos. Les bendiga, un abrazo. Bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermano Wilmar, hermano Eliezer, Dubán, Felipe. Dios les bendiga a todos los hermanos. Un placer haber compartido y haber aprendido de todos ustedes en este momento. Amén. Dios les bendiga. Amén.